Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios te bendiga, amado hermano que me escuchas. Para mí es un placer poder estar contigo, tu amiga, tu hermana, tu colaboradora, tu conferencista, Yumari Dubois Pascual desde Cuba. Les amamos, les saludamos y les bendecimos. Acá estamos en nuestro seminario de sanidad interior que ha sido de bendición para nuestras vidas, abordando un tema esencial que está en el centro del corazón del hombre y está alineado a la voluntad de Dios que nosotros lo abordemos, que es la sanidad de la sexualidad humana. Amén. Hemos abordado en conferencias anteriores y hablábamos acerca del origen de la sexualidad, quién lo comenzó, con la finalidad con la que fue creado y demás. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en este espacio. Gracias al hermano Ronnie Puentes, gracias a los pastores Pleites y gracias a usted, sobre todas las cosas, por escucharnos y sintonizarnos, porque creo que el Espíritu Santo te seguirá edificando. Amén. Oramos en esta hora para comenzar, pidiéndole siempre al Espíritu de Dios que nos asesore. Amado Dios, te doy gracias por cada oyente, por cada jovencito que nos sintoniza. Gracias, Padre, porque tú nos has estado edificando. Gracias porque tu palabra es rica y es eficaz. Gracias porque en esta ocasión creemos que tú nos seguirás hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor te bendiga más. Muchos de nosotros pudimos escuchar de las noticias de la ciudad de California cuando semanas atrás, hubo un incendio bien grande que arrasó allí en los Estados Unidos, en la ciudad de California. Y aquí muchas familias sufrieron, muchas familias perdieron posesiones, bienes. Fue devastador. Qué paradójico es que el fuego, que es un elemento que tanto beneficio trae a la humanidad, cuando se sale de control se vuelve un asesino atroz. Una cosa es el fuego de la llama de una estufa donde nosotros cocinamos y demás, y otra, amado, es un fuego en un incendio que arrasa fuera de control, que quema todo lo que está a su paso, dejando una estela de destrucción, de caos y de muerte. Ciertamente el fuego es algo muy bueno, pero fuera de control o fuera de contexto, amado, se vuelve un elemento letal. Y algo parecido sucede con la sexualidad humana. Como vimos en conferencias pasadas, el sexo, de acuerdo con el diseño original de Dios, es algo preciado, es algo maravilloso, algo que nos deja agradecidos y en admiración de nuestro Dios. Amén. Que el Señor lo ha creado, amén, para que nosotros podamos experimentarlo en un contexto pacífico. Pero cuando lo sacamos de ese contexto, se vuelve un elemento fuera de control que arrasa, amados, con todo lo que esté a su paso, dejando en una estela bien grande de destrucción, de lágrimas, de caos e inclusive, amados, la muerte. Romanos 1:18 declara: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, amado. Creemos que nuestro Dios es 100% justo. Amén. Hoy estaremos abordando un tema muy importante y es nada más y nada menos que la identidad sexual o la identidad de género, por así decirlo. Es un tema muy natural y que el hombre debe tener una comprensión exacta conforme al diseño de Dios para ella. Y sin embargo, en nuestra cultura posmoderna se ha malinterpretado o se ha querido
pervertir la realidad que Dios ha establecido. Amén. Entonces es muy importante que la iglesia esté bien equipada y preparada para defender, amén, los principios de nuestro Dios en cualquier escenario donde nos preparamos. Y hoy me quiero dirigir a ti, joven o jovencita que me escuchas, para abordar este tema de vital importancia: la identidad de géneros. Amén. Y para ello vamos a ver algunos aspectos fundamentales acerca de esta identidad de género, que está condicionada por el sexo hombre o mujer. Amén. Entonces conocemos que el sexo tiene un par de definiciones que también estuvimos abordando de ello en conferencias anteriores, y a menudo se refiere al sexo como el acto de tener relaciones, pero también puede referirse a la categoría de hombre o de mujer. Para esta discusión nos enfocaremos en la segunda definición. El sexo, amados, como hombre o mujer, es una categoría binaria y es objetiva, que describe la clasificación reproductiva del cuerpo. Amén. El género de cada persona es otorgado, lo veíamos en conferencias anteriores, por el Dios creador antes del nacimiento de esta persona. No es algo que nosotros podamos elegir. Pero la sociedad moderna, amados, procura adaptar, minimizar la verdad de Dios al sentimiento propio del hombre, y lo procura adaptar también a la voluntad humana. Si hablamos de identidad de género, es importantísimo destacar dónde se ve el origen de la identidad sexual. Amados, nosotros conocemos que Dios, nuestro creador, nos hizo a su imagen y a su semejanza, estableciendo dos sexos definidos. Esto lo vemos desde el Génesis. Él hizo al ser humano como un hombre y también creó a la mujer. Estos sexos son complementarios y al unirse en una sola carne, en el matrimonio, tienen la potencialidad de multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Recordemos que ese fue el objetivo fundamental con el cual el sexo fue dado al hombre. Amén. Dios fue el diseñador del cuerpo para que sea susceptible al placer de tener una relación sexual y demás, ¿ok? Eso es correcto. Y Dios mismo es el responsable de la anatomía y la fisiología, amados, de los órganos sexuales. Y únicamente Dios es el protagonista de la identidad sexual. Amados, este va a ser nuestro punto de partida en la cosmovisión cristiana acerca de la identidad de géneros. Este debería ser un tema muy simple, pero no es así. Por lo general vemos mucha controversia cuando se habla de identidad de géneros. Amén. Entonces vamos a establecer un contraste o vamos a ver la opinión de la sociedad versus la opinión de nuestro Dios creador. O no la opinión del creador, sino lo establecido por el creador. Entonces la sociedad moderna, amén, hoy afirma que el sexo no es algo objetivo. O sea, no es algo dado con un fin, sino algo arbitrario que puede cambiar. Por ejemplo, afirman que el sexo se asigna al nacer. Pero esto, amados, no es algo arbitrario, no es algo que sea cambiante, sino todo lo contrario. El sexo de un recién nacido es observado por los órganos sexuales, sus genitales, los que son visibles en el propio bebé, y puede confirmarse esto genéticamente mediante una prueba de ADN. En la conferencia anterior hablábamos acerca del fenotipo y el genotipo. Y asimismo el sexo tiene rasgos fenotípicos muy específicos, tanto para el hombre como para la mujer. Y decir lo contrario, amados, es completamente acientífico y significaría que, por ende, deberíamos de escribir cada libro de texto de biología que ya se haya inventado. Sin embargo, podemos ver que existe una redefinición moderna del género. Esta definición, se refiere a una realidad psicológica independiente del sexo biológico. O sea, lo que pienso está por encima de lo que realmente soy. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre el canibalismo. Amén. Estos individuos son dados a comer personas porque ellos piensan que comer personas es lo correcto. O sea, ellos anteponen sus ideas a la realidad.
Y volviendo a la redefinición moderna de género, establece la realidad psicológica independiente del sexo biológico. O sea, es la anteposición, amado, subjetiva de ser hombre o ser mujer. Algo subjetivo es algo que está basado en los sentimientos personales, como la intuición o en la observación. Amén. Para que entiendas algo subjetivo, primeramente te voy a hablar qué es algo objetivo. Por ejemplo, el árbol de mango fue creado para dar el fruto de mango. Los peces fueron diseñados para el agua. Amén. El sol fue creado para estar en el cielo, no aquí junto con nosotros en la tierra. Amén. El perro fue creado para reproducirse con una perra. Asimismo, el diseño original del varón fue para unirse a su esposa y viceversa, la mujer para el hombre. Pero algo subjetivo establece su base sobre lo que siento. Amén. Asimismo, como veíamos anteriormente, el canibalismo se basa en que yo opino, yo creo, yo siento que comer personas está bien. Y lamentablemente la sociedad actual tiene una tendencia a los subjetivos. Muchos países han aprobado leyes totalmente, amados, descabelladas, que están en contra de los principios de Dios. Vemos en culturas que se han aprobado prácticas como el incesto. ¿Sabe usted lo que es eso? El sexo entre familias. La antrozoología, que es nada más que el sexo con los animales. ¿Qué me dice usted de la necrofilia, que es la atracción sexual por personas ya muertas? ¿Y qué me dice de la pedofilia, el sexo con niños? Pero esto no nos toma de sorpresa, porque el Señor nos dijo que en los últimos tiempos, amados, llamarían bueno a lo que es malo, y a lo malo, entonces, llamarían bueno. Entonces, amados, dado que el sexo es algo objetivo, hecho por Dios y dado con un fin, y el género es subjetivo, o sea, lo que siento, podemos pensar que lo lógico sería adaptar las ideas subjetivas a las verdades objetivas. Y en cambio, ocurre lo contrario. Lastimosamente nuestra cultura ahora valora alterar la realidad física objetiva de nuestros cuerpos para acomodar la impresión subjetiva de nosotros mismos, para acomodarnos a lo que nosotros querramos. Por ende, amados, podemos concluir que esta nueva forma de dualismo gnóstico ciertamente separa la mente del cuerpo, elevando la autocomprensión como determinante de la personalidad. De ahí la redefinición tan descabellada de la identidad de género. Pero la verdad del asunto es otra. El sentir del yo, en el mejor de los casos, describe cómo nos sentimos, no quiénes nosotros realmente somos. Romanos 1:19 declara: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Sí, amados, porque fue el propio Dios quien fijó los códigos y los límites de conducta en el propio hombre. Y este versículo nos dice que Dios fijó desde el comienzo de la creación los límites y los códigos de conducta en la conciencia de todos los hombres. En Romanos 2, del 2 al 16, vemos lo que dice la Escritura. Cada persona, amado, en el mundo, como causa de la creación de Dios, tiene en su conciencia los parámetros que van a determinar lo que es correcto o es incorrecto. Todo esto sucede porque Dios nos diseñó
con un estado de conciencia inicial que se ejercita con la piedad o también se pervierte con el pecado. Todo hombre sabe en su interior, amados, lo que es bueno o lo que es malo. Por eso nadie será justificado por el hecho de que nunca haya escuchado del Evangelio. Porque todo ser humano, dice la Escritura, que tiene una conciencia, la que le acusa cuando está haciendo algo malo, la que da testimonio si algo es bueno o inapropiado. Como hemos podido ver, la cultura en la cual nos desarrollamos en la sociedad moderna dista totalmente del diseño original de Dios para la identidad de género y en todo sentido general para nuestra sexualidad. E incluso en el Antiguo Testamento la palabra expone la concepción divina de la correcta moralidad, amados, y lo virtuosa que debe ser la conducta del ser humano al honrar, al respetar, al obedecer de corazón, amados, el diseño original de Dios para el hombre. Pero todo tiene un principio. ¿Cuál es la raíz, amados, de esta confusión? Quiero decirte que la raíz de este mal, amado, está en la pérdida de la identidad del propio hombre. En el primer capítulo de las Escrituras, Dios creó los cielos y Dios creó la tierra y la llenó de todo tipo de seres vivientes. Amén. Pero Dios puso como corona de esa creación a un Adán o al hombre, la humanidad. Y entre todas las diversas características humanas, Dios destaca en un particular la masculinidad y la femenina, la masculina y la femenina. Génesis 1:27 transmite una conexión innegable entre la imagen de Dios y las características ontológicas, amados, del hombre y de la mujer. Este es un texto precioso, amado, que consta de 3 líneas de poesía con las segunda y tercera líneas estructuradas en paralelo. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ser creados a imagen de Dios y ser hombre o mujer, amados, es esencial para ser humano. Ahora bien, lastimosamente Génesis 3 ocurrió en la historia y cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, el pecado afectó todas las esferas de la vida, incluyendo la sexualidad. Y así, lo que fue diseñado para la gloria de Dios en el contexto del matrimonio fue extirpado de su contexto santo y se inició el incendio que ha causado, amados, el sexo pecaminoso en la humanidad hasta el día de hoy, dejando a su paso lágrimas, destrucción, muertes. Pero Dios está diciendo, te creé para ser quien eres. La verdad no es algo que sentimos, no se basa en nuestra autopercepción. De hecho, la Escritura nos dice que el corazón caído es más engañoso que todo. Jeremías 17:9 lo declara. Y es sin remedio. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá sino el Señor? No se puede confiar en el corazón o en la voluntad del hombre, amados. No podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos. Porque simplemente tienen una tendencia a lo malos. Es mejor, amados, que confiemos en el Señor. Es mejor que decidamos someternos a Dios, porque podemos confiar en el Señor y Él nunca nos va a fallar. Recuerde lo que dice Isaías 26:4, amados. Ciertamente podemos confiar, mis amados, en el Señor para siempre, porque Él es como una roca eterna, es una roca inconmovible. Quiero decirte que el sexo masculino y femenino no es simplemente biológico o genético, así como ser humano, amados, no es simplemente biológico o genético. El sexo es ante todo una realidad espiritual y ontológica creada por Dios. Ontológico es algo que estudia el ser en tanto qué es, cómo es y cómo es posible. Ser hombres o ser mujer no es algo que pueda ser cambiado por manos humanas. El sexo es una categoría de la obra de Dios, es algo diseñado únicamente por Dios. Es original, es intencionado. Y por mucho que el hombre intente alterar este hecho en su propio cuerpo, lo máximo que nosotros podemos hacer es eliminar o aumentar artificialmente partes del cuerpo
o usar productos farmacéuticos, por así decir, para suprimir de manera antinatural la realidad biológica o hormonal de la esencia de uno mismo como hombre o como mujer. No se puede hacer más. Intentar cambiarlo, pero no es posible cambiar el origen de nuestra genética. En otras palabras, la psicología usurpa la biología, amados. Lo que siento se convierte en quien soy. Al negar esta realidad física y genética, permitimos que la experiencia supere la esencia y lo que es más importante, amados, que supere la imagen de Dios. No somos ignorantes, realmente conocemos que existen las luchas, amén, dadas nuestra naturaleza caídas. Y hay cosas que son opcionales, otras no. Por ejemplo, aunque nosotros decidamos someternos a una terapia hormonal, es algo opcional. O una cirugía, igualmente es una opción. Identificarse con un sexo o no, también es opcional, lastimosamente. Pero, amados, la lucha no es opcional, sino todo lo contrario, la lucha es muy real. Lo que pasa adentro es real, del corazón del hombre. Sin embargo, debemos reconocer, amados, que tener pensamientos no elegidos e incluso persistentes que no están de acuerdo con el sexo real es una consecuencia psicológica de la caída del hombre. Como cristianos, nosotros cada día debemos de hacer morir al yo, debemos de hacer morir lo carnal, lo terrenal en nosotros. Y esto es algo que es diariamente, nos corresponde a todos. Ser tentados, amados, no es un pecado. Todos podemos ser tentados. Jesús fue tentado. Pero el pecado comienza cuando cedemos a esa tentación. Asimismo, amados, ceder a una autopercepción caída del género es pecado. Pero la lucha, ciertamente, no lo es. Quiero que entiendas que lo que te tienta no te defines. Puedes ser tentado en todo y con todo, pero no defines quién eres. Pablo decía lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por todo. Volviendo al texto que nos encabeza allí en el libro de Romanos 1:18, declara lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, amado. Todo tiene una consecuencia. Todo pecado trae consecuencias. Vamos a ver y analizar algunas de las consecuencias que trae una sexualidad distorsionada o el rebelarse contra Dios. Como muchos han escogido e incluso promueven. Y, amados, lo peor de todo pecado es pretender ir en contra de la corriente y pretender que todo el mundo está equivocado y que por lo que esa persona desee, por el solo hecho de querer vivir de esa manera, tiene derecho a defender su estilo de vida lejos de Dios, o peor aún, que Dios tiene que cambiar y que sus principios deben de cambiar para dar gustos a sus apetitos deshonrosos y desordenados, cargados de pecado y destrucción. El peligro de hoy es que muchos quieren callar la voz de Dios y hacer tonar su voz por encima de la autoridad divina. Amados, vemos como la ideología de género promueve muchas cosas, tendencias en estos tiempos que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y también quiero referirte allí en Romanos 1:28, que declara algo contundente. Dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está clara.
excluir a Dios como el iniciador de nuestra sexualidad y el que creó el diseño, amado, para esta actividad, así como excluirlo de la vida espiritual y moral del hombre, es lo que ha traído las consecuencias que hoy vemos en la sociedad, señores. Un mundo convulsionado, alejado de toda verdad, enemigos de Dios, atestados de injusticias y conduciéndose como seres irracionales, pensando con sus razonamientos necios, creyendo que están exentos del juicio venidero que caerá sobre las vidas de todos aquellos que han sido rebeldes y duros de corazón. Y la sentencia, amados, es muy fuerte y clara, que el que practica estas cosas es digno de muerte. Amados, es necesario destacar que Dios tiene un plan para nuestra sexualidad y también Dios quiere restaurar la sexualidad del hombre. Y por ello, amados, no nos puede sorprender el hecho de que el enemigo constantemente quiera confrontar o que intente seducir, manipular la voluntad del hombre e incluso hacerle dudar de la realidad de Dios. El enemigo por lo general puede preguntarles a muchos, ¿y dijo Dios eso realmente? ¿Tú estás seguro que eso es lo que Dios ha dicho de ti? Amados, Dios quiere ayudar al hombre, Dios quiere revelarle su identidad, Dios quiere entregarle una vez más a esta tierra, a este mundo caído, la identidad que tuvimos en un inicio con Él. Pero es necesario para ello acercarnos al Creador, porque en Él se encuentra la vida. Con Dios empieza todo y en Dios también termina todo. Si el hombre decidiera rendir su voluntad a los pies del Señor y aceptar el plan y el propósito de Dios para su vida de una forma humilde, sin anteponer su voluntad o sus deseos, aquí fuéramos mejor, nos iría mejor a todos, fuéramos prósperos, podríamos disfrutar de una vida excelente, con resultados excelentes. En nuestra sociedad hay muchos jóvenes perdidos porque carecen de identidad y de entendimiento, porque no tienen comprensión. Y nosotros, como la Iglesia de Cristo, somos los encargados de llevar la verdad del Evangelio de Cristo al mundo que se encuentra perdido, ayudándoles y presentándoles a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, ese Dios compasivo que quiere ayudarles, restaurarles, sanarles y aceptarle por quien es. Amados, en este tiempo debemos de comprometernos a orar por aquellos con disforia de género, para que sigan a Cristo y su verdad en lugar de las mentiras del enemigo, en lugar de las mentes oscurecidas y las agendas mundanas de justicia social o políticas de identidad. En nuestras iglesias, incluso hay quienes temen confesar sus luchas y buscar oración, no sea que sean rechazados o mal vistos e incluso temen ser ridiculizados. Acerquémonos, amados, a hermanos o a hermanitas, te insto a esto, que no se conforman con este estilo de vida, no se conforman a este mundo, pero que están renovando sus mentes. Realmente están teniendo la lucha, pero no se han conformado. A hermanitos que están resistiendo los pensamientos caídos de disforia de género y están llevando cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Acerquémonos a aquellos que están pidiendo auxilio, socorro, ¿quién me ayuda? ¿Quién me muestra cómo se hace? ¿Quién me extiende una mano? ¿Quién me apoya? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es mi soporte? ¿Quién me enseña la ruta correcta? Vamos a acercarnos, a esos tipos de hombres y mujeres que están buscando auxilio a nuestro alrededor. En Cristo está la salida, en Cristo está la respuesta, amén. Y te insto, amado, a que nos unamos todos en la lucha contra la supremacía de nuestra psicología sobre nuestra biología, mis amados. Más bien, entreguemos todo a nuestro Dios y reconozcamos que Él y únicamente Él no comete errores y que nos creó a su propia imagen. Me gustaría orar por ti para que Dios reafirme tu identidad y si en algún momento te has encontrado perturbado o seducido e incluso tentado a dudar del diseño de Dios para tu sexualidad,
Quiero orar por ti para que Dios te reafirme en quién eres, en el género que Él te dio antes de tu nacimiento, como hombre o como mujer, y el plan objetivo que Dios tiene para ti, conociendo que no eres un error, que no tienes este sexo, hombre o mujer, porque Dios se equivocó contigo, sino que más bien cómo piensas o cómo deseas debe de ser alineado a la voluntad y al diseño de tu Creador para contigo. ¿Me permites orar? Oremos. Amado Dios, tú conoces y pesas los corazones. Tú conoces, Señor, la intención aún de nosotros, aunque no expresemos con palabras. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, donde se encuentra y ese oyente, hombre o mujer, como tú le has creado, que quizás se ha encontrado luchando, Señor, con sentimientos o pensamientos contrarios a tu diseño, que quizás se ha encontrado dudando, Señor, de ti, influenciado por las mentiras del enemigo, por la tendencia de esta cultura posmoderna. Espíritu Santo, yo te pido que tú le reafirmes en su identidad. Yo te pido, Señor, que tú le devuelvas el gozo y la paz en su corazón de estar satisfecho o satisfecha con el género que tú le has dado, tanto hombre o como mujer. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Dios, que tú abras su entendimiento, toda ceguera espiritual sea quitada, para que pueda ver el propósito enorme, grande, precioso que tú has establecido para con su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y que cuando pensaste en él o ella, pensaste y viste en un hombre de propósito, viste una mujer de propósito, un hombre, una mujer predestinada para salvación, para anunciar las virtudes tuyas, Cristo, a esta sociedad que se pierde. En el nombre poderoso de Jesús, tu verdad reina, Señor, sobre toda mentira del enemigo. Y declaro, Señor, que a ellos le irá bien en todo lo que emprendan conforme a tu voluntad y en tu diseño divino. Decidimos, Padre, rendir nuestra voluntad a ti. Todo lo que somos, espíritu, cuerpo y alma, todo lo rendimos a ti, Dios. Y tú reinas y tú gobiernas en nuestro ser. Porque eres tú, Jehová, nuestro único Señor, quien mandas y nuestro Salvador. Te damos gracias, Dios, porque todo nos es lícito, pero nosotros no nos dejaremos dominar por todo. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias y decimos amén. Amado, quiero motivarte a cuando venga un pensamiento contrario al diseño de Dios y lo sepas discernir. Ese pensamiento viene de parte del enemigo. Reprendamos al enemigo en el nombre poderoso de Jesús y ordenemos a nuestra mente en analizar, pensar, meditar en la verdad de Dios. Y a nuestros corazones, hagamos que la verdad de Dios cobre poder en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Siempre que necesites, busca ayuda. Y sobre todo la palabra del Señor, pues allí encontrarás las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier mentira de Satanás. Y también dice la Escritura, al que venciere, yo le daré la corona de la vida eterna. Que Dios te bendiga siempre. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342.